Hola, bienvenidos. Este es el video número 76 en la serie La Madurez Cristiana, hablando sobre menospreciar el nombre de Jehová. Y hoy vamos a estar en un nuevo capítulo en el libro de Malaquías, capítulo 1. Y voy a leer los primeros 6 versículos y vamos a platicar sobre Malaquías un poquito. Y después vamos a ver el libro de Nehemías y vamos a hablar sobre el asunto de cómo Israel, al regresar de Babilonia, seguía cometiendo los pecados que por ellos Dios les entregó a Babilonia. Entonces vamos a hablar sobre estas cosas en un momento. Muy bien. Padre, gracias por la oportunidad de estudiar tu palabra, de ver cómo vivían esas personas en Israel y sus errores. Y por medio de sus errores, Padre, gracias por instruirnos en cómo caminar en el camino estrecho y no cometer los mismos errores, Padre. Pienso en lo que Pablo dijo en su carta a Corinto, cuando él dijo no debemos olvidar de lo que hicieron ellos en el desierto y cómo te hicieron enojar, Padre. Ayúdanos a andar conforme a tus mandamientos, conforme a tu voluntad, Padre, y cuando es necesario, Padre, sabemos que tú nos vas a disciplinar y azotar según tu palabra. Gracias por mantenernos en el camino estrecho. En el nombre de Cristo te lo pido. Amén. Muy bien, vamos a Malaquías capítulo 1 y quiero leer los primeros 6 versículos. Y vamos a hablar sobre Malaquías y cómo Malaquías era un contemporáneo de Nehemías y Esdras. Muy bien, versículo 1. Carga de la palabra de Jehová a Israel por medio de Malaquías. Yo os he amado, dice Jehová, y dijisteis, ¿en qué nos amaste? ¿No era Esaú hermano de Jacob? Dice Jehová, pero yo amé a Jacob y a Esaú aborrecí, y torné sus montes en asolamiento y su posesión para los dragones del desierto. Y aunque Edom dijere, nos hemos empobrecido, pero volveremos y edificaremos lo arruinado. Así dice Jehová de los ejércitos. Ellos edificarán, pero yo destruiré. Y les llamarán a provincia de impiedad y pueblo contra quien Jehová se indignó para siempre. Y vosotros, vuestros ojos lo verán, y diréis, sea Jehová engrandecido sobre la provincia de Israel. El hijo honra a su padre, y el siervo a su señor, si pues soy yo padre. ¿Dónde está mi honra? Y si soy señor, ¿dónde está mi temor? Dice Jehová de los ejércitos a vosotros, oh sacerdotes, que menospreciáis mi nombre y decís en qué hemos menospreciado tu nombre. Y vamos a hablar a profundo sobre esto porque según lo que miramos aquí en Isaías, digo yo que la iglesia hoy en día, la iglesia cristiana, también está menospreciando el nombre de Jehová, de la misma manera que hicieron estos sacerdotes en Malaquías. Y como hablamos la semana pasada sobre justificación, que fuimos justificados por fe y no por obras, pero no me malentienden. Obras muestran que Dios engendró mi corazón, que Dios ha cambiado mi corazón de piedra a carne, que Dios ha depositado su espíritu en mí, que Dios ha cambiado mi espíritu de corrupción a un espíritu obediente y que Dios está obrando en mi vida. Las obras que hago en Dios.
Y entonces este muestra su obra en mí. Y parte de esta obra es creer sana doctrina. Si creemos la doctrina de la iglesia apóstata, que dice que uno puede por su propia voluntad llegar a Cristo y recibir a Cristo, que expiación fue para todos y no solamente para la esposa de Cristo, y muchas otras doctrinas que predicamos, entonces sus corazones no fueron regenerados. Doctrina sí importa y tengo videos sobre este asunto también. Entonces, vamos a hablar sobre Malaquías. Malaquías era un contemporáneo con Nehemías y Esdras. Y esto lo podemos probar por medio de versículos en el libro de Malaquías y Nehemías que andan en acuerdo. Por ejemplo, Malaquías 2:8 con Nehemías 13, capítulo 13, versículos 15, 23 y 29. Y no voy a leer esos versículos. Ustedes tienen sus Biblias, pueden abrirlas y estudiar para sí mismo. Entonces, Malaquías 3, 7 al 12, lo comparamos con Nehemías 13, 10. Entonces, por el contenido de Malaquías, se entiende que profetizó años después de la cautividad de Israel en Babilonia, mejor dicho, de Judá y Benjamín en Babilonia. Y eso por las referencias al servicio del templo, comparando Malaquías 1:10 con Nehemías 3:1 y 10. Por el contenido entendemos también que Israel todavía tenía un gobernador, Malaquías 1:18 con Nehemías 12:26. Aparte del hecho de que Malaquías denuncia ofensas que corresponden con las nombradas en el libro de Nehemías que el pueblo seguía cometiendo. Y entienden bien, Malaquías estaba profetizando contra los que habían regresado de Babilonia. Y recuerden, ¿por qué estaban en Babilonia? Por sus pecados contra Jehová, por seguir otros dioses, por contaminar el nombre de Jehová por sus hechos. Y entonces ellos regresaron, una porción, un remanente, regresó a Israel. Estamos hablando de como, creo que eran 49,000 y feria personas de los millones que fueron entregados a Babilonia en cautividad. Solamente un remanente regresó a Jerusalén. Y en Nehemías capítulo 13 miramos que después de haber estado en Jerusalén un tiempo, que volvieron a sus viejas maneras de vivir. Y vamos a hablar sobre esto, que como Nehemías los castigó fuertemente por sus acciones. Entonces, ellos seguían cometiendo estos errores y en especial la corrupción de los sacerdotes con sus esposas ajenas. Y vamos a hablar sobre este asunto mucho porque veo hoy en día como muchos que son cristianos están mezclándose con no solamente gente del mundo en matrimonio, sino con otras denominaciones. Y si tomamos literalmente la palabra de Dios, unos de una denominación no deben de casarse con otros de otra denominación aún, pero es aún peor que esto. Y entonces, como miramos en Malaquías 2:8, comparándolo con Nehemías 13:29, los eruditos se concluyen que Malaquías profetizó después del segundo regreso de Nehemías de Persia. Esto lo encontramos en Nehemías 13, versículo 6. Y este fue hasta cerca entre 420 y 410 antes de la era cristiana. Entonces, solamente unos 400 años antes de la primera época, estaba sucediendo en Jerusalén. Y por eso podemos entender porque en la primera época, que cuando vino el Cristo, vino
en contra de los fariseos, porque desde que regresaron de su cautividad, seguían menospreciando el nombre de Jehová. Y podemos verlo hasta hoy en día en la iglesia cristiana también. Entonces, para un mejor entendimiento de la profecía de Malaquías es necesario leer Nehemías y en específico el capítulo 13. Entonces vamos a Nehemías, capítulo 13. Y solamente vamos a tomar un vistazo de este libro. No voy a hablar profundamente versículo por versículo, pero vamos a ver cómo ellos menospreciaron el nombre de Jehová después de haber estado en cautividad. Algo que no entiendo, pero otra vez, la semana pasada leemos en el libro de Hechos, Pablo hablando a Pedro diciendo, ¿por qué quieres judaizar a los gentiles? Entonces estaban intentando hacer lo mismo en la primera época. Y hoy en día nosotros decimos, usando el versículo donde Pablo dice que ¿qué debo de hacer? ¿Seguir a Dios o tener temor de los hombres? Entonces hay muchos que hoy en día siguen mandamientos y tradiciones y doctrinas de hombres en cada denominación en vez de tener temor de Jehová. Ay de nosotros, yo lo hice por años y años, creyendo que por andar en doctrina bautista, que yo andaba bien en los ojos de Dios, y no era la verdad. Yo estaba haciendo muchas cosas erróneamente contra la palabra de Dios. Hasta Dios, cuando le dio placer abrir mis ojos y mostrarme que yo estaba tan equivocado en muchas cosas. Entonces, por eso publicamos estos videos para ayudar a otros a ver cómo la iglesia hoy en día anda erróneamente en su propia doctrina, menospreciando el nombre de Jehová. Entonces, vamos a Nehemías 13 y no sé, voy a leer algunos versículos para empezar. Aquel día se leyó en el libro de Moisés, oyéndolo el pueblo, y fue hallado escrito en él que los amonitas y moabitas no debían entrar jamás en la congregación de Dios, por cuanto no salieron a recibir a los hijos de Israel con pan y agua, antes alquilaron a Balaam contra ellos para que maldijese, mas nuestro Dios volvió la maldición en bendición. Y aconteció que cuando oyeron la ley, apartaron de Israel a todos los mezclados con extranjeros. Y antes de esto, Eliasib, sacerdote, siendo superintendente de la cámara de la casa de nuestro Dios, había emparentado con Tobías y le había hecho una grande cámara en la cual guardaban antes las ofrendas. Noten lo que está pasando. Abrió el lugar de Dios a este extranjero y él guardaba, donde ellos antes guardaban las ofrendas, el perfume, los vasos, el diezmo de grano, el vino, el aceite que estaba mandado darse a los levitas y a los cantores y los porteros y la ofrenda de los sacerdotes. Mas a todo esto, yo no estaba en Jerusalén porque el año 32 de Artajerjes, rey de Babilonia, vine al rey y al cabo de días obtuve permiso del rey y vine a Jerusalén. Entendí el mal que había hecho Eliasib en atención a Tobías, haciendo para él cámara en los patios de la casa de Dios. Entonces quiero hablar un poco sobre lo que estaba sucediendo, porque Malaquías vino profetizando contra Israel y el hecho de que ellos estaban menospreciando y desobedeciendo y pues andando en pecado contra Jehová
aún después de sus años en cautividad. En versículo 1 notamos esto. Nos dice: aquel día que se leyó en el libro de Moisés, oyéndolo el pueblo, y fue hallado escrito en él que los amonitas y moabitas no debían entrar jamás en la congregación de Dios. Este sucedió entre la primera y segunda visita de Nehemías. Vamos a 9:2. Nehemías 9, versículo 2. Bueno, voy a leer uno también. Y el día 24 del mismo mes se reunieron los hijos de Israel en ayuno y con cilicio y tierra sobre sí. Y la simiente de Israel ya se había apartado de todos los extranjeros. Y estando en pie, confesaron sus pecados y las iniquidades de sus padres. Este es en capítulo 9. Pero miramos en capítulo 13 que ellos habían vuelto a estar con estas personas extranjeras. Entonces, este es lo que leemos aquí en versículo 1, sucedió entre la primera y segunda visita de Nehemías. Versículo 2. En versículo 2, por cuanto no salieron a recibir a los hijos de Israel con pan y agua, antes alquilaron a Balaam contra ellos para que los maldijese, mas nuestro Dios volvió la maldición en bendición. Este es en acuerdo con Deuteronomio 23:1. Recuerden, estábamos mirando en la ley donde Dios dijo que iba a circuncidar sus corazones. Y sabemos que este fue un acto que Dios hizo en los corazones de algunos en el Antiguo Testamento y algunos también en el Nuevo Testamento, hablando de un remanente, como Pablo nos dice, no en todo el pueblo de Israel, cada individuo, ni en cada individuo del mundo, obvio. Entonces, vamos a Deuteronomio 23, versículo 1. Deuteronomio 23, versículo 1. Leemos esto: no entrará en la congregación de Jehová el que fuere quebrado, ni el castrado. Y vamos a movernos al versículo 3 y 4. No entrará amonita ni moabita en la congregación de Jehová, ni aun en la 10ª generación entrará en la congregación de Jehová para siempre. Y versículo 4. Por cuanto no salieron a recibir con pan y agua al camino, cuando salisteis de Egipto, y porque alquiló contra ti a Balaam, hijo de Beor, de Petor, de Mesopotamia, para que te maldijese. Entonces miramos aquí en la ley, Deuteronomio 23, y es lo que ellos estaban leyendo aquí al principio de Nehemías 13. Dice que estaban leyendo esto y reconocieron su error. Entonces, vamos a Deuteronomio, Deuteronomio 7. Deuteronomio 7, los versículos 1 al 6. Cuando Jehová tu Dios te hubiere introducido en la tierra en la cual tú has de entrar para poseerla, y hubiere echado delante de ti muchas naciones, el Eteo, el Gergeseo, al Amarreo, Cananeo, Ferreseo, Eveo y al Jebuseo, 7 naciones mayores y más fuertes que tú, y cuando Jehová tu Dios las hubiere entregado delante de ti, las herirás, del todo las destruirás. Noten lo que dice aquí. Dios dijo: cuando ustedes entran en estos lugares, destruyen todo. ¿Qué es todo? Es todo. No harás con ellos alianza, ni les tendrás misericordia. En Nehemías, ellos quebraron con esta ley también. Y no emparentarás con ellos, no darás tu hija a su hijo, ni tomarás a su hija para tu hijo, porque desviará a tu hijo de en pos de mí, y servirán a dioses ajenos.
El furor de Jehová se encenderá sobre vosotros y te destruirá presto. Noten que tan serio es Jehová en cuanto a mezclarse con a nosotros, mezclarnos con otros, porque nos van a llevar lejos de Jehová, en pos de sus propios dioses. Entonces, hasta el versículo 6 leemos y vamos a leer versículo 5. Versículo 5. Más así habéis de hacer con ellos. Sus altares destruiréis y quebraréis sus estatuas y cortaréis sus imágenes de acera y quemaréis sus esculturas en el fuego. Mire, déjame decirte algo. Este aplica hoy en día. Los altares del mundo, sus ídolos, tenemos que destruir todo espiritualmente, quitar todo de nuestras vidas y alejarnos de estas cosas. Sé que es difícil y son muchas estas cosas. Y día tras día Dios está haciendo esta obra en nosotros. Versículo 6. Porque tú eres pueblo santo a Jehová tu Dios. Jehová tu Dios te ha escogido para serle un pueblo especial, más que todos los pueblos que están sobre la faz de la tierra. Cuando hablamos del hecho de que Dios escogió para sí mismo un pueblo, una gente, los escogidos. Aquí miramos desde el Antiguo Testamento que siempre ha sido así. Y no entiendo por qué hoy en día muchos niegan que Dios escoge para sí mismo, que uno no llega por su propia voluntad, sino por la voluntad de Dios. Lo miramos la semana pasada en Juan capítulo 1, los versículos 11 al 13. Ya lo miramos. Entonces, vamos a Génesis 12, versículo 3. Génesis 12, el versículo 3. Dios dijo, y bendeciré a los que te bendijeren, y a los que te maldijeren, maldeciré, y serán benditas en ti todas las familias de la tierra. Obviamente hablando de los gentiles que llegan por fe, pero miramos que cuando los que miramos en Deuteronomio 23, 1, 3 y 4, 7, 1 al 6, los amonitas y moabitas eran los descendientes de Lot, de la relación que Lot tenía con sus hijas y tuvieron relaciones incestuosas con él. Esto lo miramos en Génesis 19, 30 a 38. Entonces, sus descendientes llegaron a ser enemigos de Israel. Y por desobediencia, Israel se había mezclado, se casaron con gente de los moabitas y amonitas, y se mezclaron con ellos, sus hijas con sus hijos y sus hijos con sus hijas, y son estas familias mixtas que causaron muchos problemas para Moisés y también para Nehemías. Vamos a Éxodo 12, 38. Éxodo 12, versículo 38. La razón que les estoy mostrando esto es para mostrarles que desde Éxodo empezaron estos problemas, que nunca se apartaron de sus pecados porque Dios no les había cambiado sus corazones. No había circuncidado el corazón de cada individuo en Israel. Entonces estamos en Éxodo 12, 38. Éxodo 12, versículo 38. Dice, y también subió con ellos grande multitud de diversa clase de gentes y ovejas, vacas y muchísimo ganado. Notan esto, diversa clase de gente. Vamos a Números 11, 4 al 6. Números 11,
del 4 al 6. Nos dice, y la multitud de raza mixta que había entre ellos tuvo un vivo deseo. Y los hijos de Israel también volvieron a llorar y dijeron, ¿quién nos diera a comer carne? Y notan, la multitud mixta que había entre ellos tuvo un vivo deseo. Entonces ellos les llevaron junto contra Jehová, o contra Moisés en este caso. Y en versículo 5, vamos a leer hasta 6, dice, nos acordamos del pescado que comíamos de balde en Egipto, de los pepinos, de los melones, de las verduras, de las cebollas y de los ajos. Mire cómo ellos están hablando de Egipto. Cuando estaban en Egipto lloraron mucho para salir de Egipto y de la opresión que estaban viviendo bajo Faraón. Versículo 6. Y ahora nuestra alma se seca, que nada sino maná ven nuestros ojos. Entonces, junto con esta multitud mixta, ellos empezaron a quejarse. Y vamos a Nehemías 10:30, porque vamos a ver que unos cientos de años después seguían haciendo lo mismo. Seguían haciendo lo mismo. Entonces, en Nehemías 10:30, Nehemías 10:30, nos dice, ¿y qué no daríamos nuestras hijas a los pueblos de la tierra, ni tomaríamos sus hijas para nuestros hijos? Entonces, noten lo que dice en el versículo 29. Se adhirieron a sus hermanos y sus principales y entraron en protesta y juramento de que andarían en la ley de Dios que fue dada por medio de Moisés, siervo de Dios, que guardarían y cumplirían todos los mandamientos de Jehová nuestro Dios y sus juicios y sus estatutos, y que no daríamos nuestras hijas a los pueblos de la tierra, ni tomaríamos sus hijas para nuestros hijos. Entonces, vamos a Nehemías 13, versículo 3. Nehemías 13, versículo 3. Dice, y aconteció que cuando oyeron la ley, apartaron de Israel a todos los mezclados con extranjeros. Entonces, siguen practicando lo que Dios les había dicho, no lo hacen. Entonces, después de su tiempo en cautividad, 70 años, ¿cuántos murieron cuando vino Nabucodonosor contra Israel? Y todavía no habían aprendido la lección. Vamos al versículo 23 al 31 en Nehemías 13. 23 al 31. Vi asimismo en aquellos días a judíos que habían tomado esposas de Asdod, amonitas y moabitas. Entonces, en el principio de 13, estamos mirando que ellos leyeron la ley y obedecieron por un momento. Y este fue entre la primera y segunda visita de Nehemías. Ya Nehemías regresó y ya Nehemías se dio cuenta de que ellos ya no andaban en obediencia. Entonces, dice en versículo 24, y de sus hijos la mitad hablaban la lengua de Asdod, y no podían hablar la lengua de los judíos, sino que hablaban conforme a la lengua de cada pueblo. Y reñí con ellos y maldije y herí a algunos de ellos y les arranqué los cabellos y les hice jurar por Dios diciendo, no daréis vuestras hijas a sus hijos, ni tomaréis de sus hijas para vuestros hijos, ni para vosotros mismos. Entonces miramos que Nehemías vino celoso por las cosas de Jehová. Entonces aquí vamos a tomar una pausa
La semana próxima seguimos leyendo estos últimos versículos de 26 al 31 y vamos a ver cómo ellos, después de la cautividad, después de haber escuchado la palabra de Dios, que menospreciaron el nombre de Jehová. Que Dios haga su voluntad en sus vidas. El que tiene oído para oír, que oiga. Chao.